vamos a ver este ejemplo del método de mallas, método de análisis de circuitos. Y en primer lugar lo que tenemos que hacer, nuestra primera tarea sería definir, como había comentado anteriormente en este mismo ejemplo, lo que tenemos que hacer en primer lugar es definir las ramas, el elemento topológico ramas, para con estas ramas poder definir las mallas del circuito. Bien, como he comentado en otras ocasiones, lo que hay que hacer es, en primer lugar, intentar ver si podemos asociar elementos en serie o paralelo. Y en segundo lugar, ver si tenemos algún elemento conocido. Es decir, por ejemplo, algún elemento tipo fuente real que tengamos en los circuitos. Y recordad que es algún elemento que tengamos y que conozcamos porque las ramas exigen que yo sepa establecer una relación entre la tensión y la intensidad. ¿Vale? Bueno, pues como había discutido, o como habíamos discutido, pues tenemos esta fuente de aquí, que es una fuente real de tensión. Esta fuente de aquí, que es una fuente también real de tensión, aunque tenga un elemento, en este caso fuente dependiente aquí, y otra fuente real de tensión que tenemos por aquí. Simplemente hacer un comentario muy breve, y es que las fuentes reales de tensión, da igual cómo sea su parte ideal, la parte ideal puede ser dependiente o independiente. Es decir, puede ser, en el caso de una fuente de tensión, un círculo o un rombo, que es el símbolo que utilizamos nosotros. Y por otra parte, la impedancia interna de la fuente no necesita ser solamente una resistencia, sino que puede ser una resistencia, puede ser una bobina, puede ser una combinación, perfectamente. ¿Vale? Lo importante es que tengamos este elemento en serie, con la fuente ideal. Bien, como ya había comentado también, pues estos elementos de aquí no se pueden asociar en serie o en paralelo con nada. Por tanto, estos bocadillos que estoy definiendo van a ser las ramas. Aquí tenemos una fuente ideal. Otro elemento por aquí pasivo que no se puede asociar con nada. Otro y otro. Bien, pues concretamente en el ejercicio anterior habíamos definido esta rama como la 1. Esta rama de aquí la habíamos definido como 2 en este sentido. Esta rama de aquí la habíamos definido 3 en este sentido. La rama 4 era este condensador, la rama 5 de esta bobina, la rama 6 era la resistencia R3 que teníamos abajo, esta es la 7, esta de aquí es la 8, la fuente ideal, la 9 la resistencia R2 y la 10 la bobina L3. También para complicar un poco y darle más gracia a esto, pues lo que vamos a hacer es meter aquí un acoplamiento magnético entre L1 y L2. ¿Vale? Así le ponemos un poco más de sal al ejercicio. Bien, ya tenemos las ramas y lógicamente con esas ramas ya podemos definir mallas, podemos definir árbol, podemos definir grupos de corte básicos, grupos de corte, cualquier elemento topológico. ¿Vale? Este es el primer objetivo. Segundo objetivo, pues el segundo objetivo es saber cuáles son las mallas y para esas mallas definir las intensidades de malla, que son las intensidades que circulan por las ramas que forman una malla. Bueno, pues vamos a ver quiénes son esas mallas. Voy a cambiar de color y me voy a un azul. Bueno, pues mallas, fijaos que claramente aquí hay una. ¿Vale? A esta malla de aquí le vamos a definir una intensidad que la vamos a llamar A. Recordad que en las mallas vamos a coger por defecto el sentido horario como positivo, aunque se podría escoger también el sentido antihorario como positivo. Eso da igual, yo voy a preferir este. Lo que sí que os aconsejo es que no mezcléis, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la malla A. Aquí vamos a definir la malla B, que creo que se ve bastante bien. A esta malla de aquí la voy a llamar C, y si me preguntáis por qué, pues simplemente porque me apetece, es decir, no hay más explicación. A las mallas las podéis llamar como quieran, siempre y cuando que os aclaréis.
a esta malla la D y a esta malla la E. Bueno, pues ya tengo esas intensidades de malla, ¿de acuerdo? Segunda cosa, o tercera cosa en este caso, pues establecer la relación que hay entre las intensidades de rama y las intensidades de malla. Ya sabéis que esa relación es una relación que viene dada por una matriz de coeficientes que le hemos llamado C, que es la matriz de conexión. Bueno, pues vamos a ver si nos sentimos capaces o nos sentimos preparados para hacer esa matriz de conexión, por decirlo así, de golpe. Bueno, pues yo voy a poner las ramas. Voy a poner la rama 1, voy a poner la rama 2, o quizás de momento no lo vamos a hacer de golpe, sino que vamos a ir poniendo cada una de las ramas, perdón, y vamos a poner la relación, ¿vale? Esta sería la I sub 6, la I sub 7, la I sub 8, la I sub 9, la I sub 10 y ya se acabó. Bueno, pues rama 1. La rama 1 la tenemos aquí definida en el sentido hacia abajo. ¿Qué relación tiene con las intensidades de malla? Pues por la rama 1 circula la intensidad de malla A en sentido contrario. ¿Qué es lo que pongo aquí? Pues pongo menos I sub A. ¿Circula alguna otra intensidad de malla? No, porque la rama 1 es una rama exclusiva de la malla. Bien, pues vamos a la rama 2. Rama 2. La rama 2 la tenemos aquí abajo, os la marco. ¿Vale? Y por la rama 2 está circulando la intensidad I sub D, pero en sentido contrario. Pues la I sub 2 sería menos I sub D. Rama 3. La rama 3 la tenemos justo al lado a la derecha, es esta de aquí, y por ella está circulando la intensidad de malla I sub E en el mismo sentido. Pues ponemos más I sub E. Rama 4. La rama 4 le hemos asignado el sentido de izquierda a derecha y por ella circula la I sub C, lo marco un poco para que se vea, yo creo que lo veis, circula la I sub C en sentido contrario, ponemos menos I sub C y circula la I sub E en el sentido de la flecha de rama, luego sería menos I sub C más I sub E. Rama 5, pues la rama 5 está aquí, es la bobina acoplada, ¿de acuerdo? Y en esa bobina acoplada tenemos la intensidad I sub A, que circula en el mismo sentido, luego ponemos I sub A, menos la intensidad I sub D, que se circula en sentido contrario a la flecha de la rama 5. Luego pondríamos I sub A menos I sub D. Rama 6. Bueno, pues la rama 6 va hacia abajo, por esa rama circula la I sub D hacia abajo y circula la I sub E hacia arriba, es decir, en sentido contrario. Luego pondremos I sub D menos I sub E. Rama 7. La rama 7 va hacia arriba. Luego tendríamos que la I sub A está circulando en sentido contrario a la 7, la marcamos negativa, y circula también la I sub B que va hacia arriba. Pues marcamos más I sub B. I sub 8. En la rama 8 circula la intensidad I sub B, ¿vale? Que va en el mismo sentido, luego pondríamos I sub B o más I sub B, como prefiráis. Y la intensidad I sub C que va en sentido contrario, pues pondríamos menos I sub C. ¿Cuál me queda? Rama 9. La rama 9 es muy fácil porque solamente circula por ella la intensidad de malla B, pues ponemos más I sub B, y la rama 10 también es muy fácil porque la rama 10 solamente circula por ella la I sub C, pues nada, pues más I sub C. Luego ahora lo que tendríamos que establecer sería la matriz de conexión, ¿vale? Pues voy a ver si me dejo un poco de espacio y ponemos la matriz de conexión. ¿Qué sería la matriz de conexión? Las intensidades de rama, si me permitís, solamente pongo la primera y la última, que si no es un rollo. Bueno, pues esta matriz de conexión que tenemos aquí sería la matriz de conexión C, ¿vale? De ramas a mallas. Esa matriz de conexión tendría primera fila menos 1, vamos a poner las de malla para aclararnos. En mallas tenemos 5, I sub A, I sub B, I sub C, I sub D, I sub E. Y tenemos primera ecuación, pues tenemos I sub A y todo lo demás C2. Segunda ecuación, un menos 1 en I sub D y todo lo demás C2. La I sub E, la rama 3, tenemos un coeficiente más 1 en la quinta columna y nada más. Intensidad 4, menos 1 en I sub C, más 1 en I sub E, y todo lo demás C2.
sub 5, pues 1 en I sub A menos 1 en I sub D. 6, 1 en I sub D menos 1 en I sub B. E de España. Y intensidad de la rama 7 sería menos I sub A más I sub B. Todo lo demás cedo. Perdón. Sí, I sub 7 menos I sub A más I sub B. Estamos en la 8. La 8 sería I sub B menos I sub C. A ver si no me estoy pasando. Me queda la 9, que es I sub B. Y la 10, que es I sub C. Bueno, pues esta sería nuestra matriz de conexión. Ahora, esta matriz de conexión le decimos bye, le decimos adiós, le decimos au revoir. ¿De acuerdo? Porque ya deja de tener sentido para nosotros. Esta matriz C, esta matriz de aquí que tenemos, tendrá sentido al final. ¿De acuerdo? Pero hasta el final, es decir, cuando nosotros consigamos determinar estas intensidades de malla, lo que os recomiendo es que os olvidéis de la rama. Y vosotros me diréis, ¿y para qué hemos hecho todo esto? Pues muy fácil, porque cuando determinemos las intensidades de malla, la matriz C nos va a servir para determinar lo que en realidad queremos calcular, que esto es lo que se olvida a mucha gente, que el método de mallas no consiste en determinar las intensidades de malla, no. Las intensidades de malla son una variable ficticia que nos sirven para calcular lo que yo quiero, que son las intensidades en cada rama que hemos definido del circuito. ¿Me seguís todos? Bueno, pues si me permitís, yo voy a hacer un salto por aquí a otra página que no tengo, por decirlo así, muy machacada, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es el tercer paso o el cuarto paso. El cuarto paso es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a las mallas. ¿Pero cómo? Pues segunda ley de Kirchhoff a las mallas utilizando las ecuaciones de definición y sustituyéndolas en la segunda ley de Kirchhoff. Si alguien se pregunta por qué no utilizamos la primera ley de Kirchhoff, que se repase la teoría porque esas ecuaciones no conducen a nada. Por tanto, voy a coger aquí, voy a meter los acoplamientos, voy a dibujar otra vez las intensidades y fijaos que no estoy poniendo las ramas, sino que ahora mis protagonistas son las intensidades de malla. Bueno, pues las pongo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que escribir la segunda ley de Kirchhoff. Pues nada, vamos a empezar. Segunda ley de Kirchhoff a la malla. Bueno, pues la segunda ley de Kirchhoff a la malla, lo que tengo que hacer es recorrer esta malla que tenemos aquí. Tenemos que recorrer esta malla y tenemos que evaluar la segunda ley de Kirchhoff. Como las ramas me dan igual, ¿de acuerdo? Pues como las ramas me dan igual, voy a pasar de las ramas y voy a ver en cada elemento que puede ser de una rama o puede ser de la misma rama, lo que voy a hacer es determinar la segunda ley. No os olvidéis del acoplamiento, ¿de acuerdo? Que lo habíamos marcado antes. Bueno, pues malla, vamos a empezar por un elemento. Vamos a determinar cuál es la caída de tensión. En el primer elemento le ha tocado a la fuente en el sentido de giro o de recorrido de la malla. Bueno, pues la fuente lo que me dice su característica es que la tensión lleva sentido contrario a la malla. Luego pondría menos E sub G1 de T. Seguimos por la resistencia. En el sentido de malla, que es este, la caída de tensión en la resistencia sería R1 por la intensidad que circula. ¿Qué intensidad que circula? Exclusivamente la de malla. Pasamos a la bobina L2. Bueno, pues calculamos la caída de tensión en este sentido. ¿Qué es la caída de tensión? Pues ojo, porque es una bobina acoplada. La caída de tensión sería como si la bobina estuviese sola. Recordar que para establecer las ecuaciones de definición de bobinas acopladas, primero nos olvidamos del acoplamiento, luego sería L2D. ¿Por qué intensidad? Pues por la intensidad que da caída de tensión en el sentido de malla. ¿Quién sería esa intensidad? Pues I sub A menos I sub B. Claro, pero me podéis decir, ¿y cómo sé que la caída de tensión en el sentido de malla? No lo sé, la supongo. Yo estoy aquí diciendo que la I sub A, por decirlo así, es mayor que la I sub B y me produce una caída de tensión en este sentido.
¿Vale? Y luego el acoplamiento. ¿El acoplamiento quién se da? Pues el acoplamiento se da más M12D. ¿Por qué intensidad? La voy a poner aquí abajo, que me queda un poco corto. ¿Qué intensidad circula por la otra bobina? Pues la intensidad que circula por la otra bobina es la que salga por aquí. ¿Cómo definimos esa intensidad? Pues no perdáis ni 2 minutos. Podéis decir que esa intensidad va de derecha a izquierda y sería la I sub A menos I sub D, o podéis decir que esa intensidad va de izquierda a derecha, que sería la I sub D menos I sub A. Y os preguntaréis, ¿y esto no es un problema porque yo no sé hacia dónde va la intensidad? Pues no hay ningún problema. Es decir, por ejemplo, cuando yo lanzo una pelota hacia arriba y yo quiero saber, o una masa hacia arriba, y yo quiero saber cuál es su velocidad de subida o de caída, ¿qué es lo que yo hago? Pues poner una referencia. Yo puedo suponer para ese movimiento que el movimiento va a ir hacia abajo o va a ir hacia arriba, pero eso no va a cambiar el movimiento. Es decir, la pelota o va a subir en un determinado instante de tiempo, va a seguir subiendo o va a seguir bajando, pero eso no depende de mi referencia. Vamos, si dependiesen las fuerzas en un móvil y el movimiento y la dinámica de dónde tome yo las referencias, resulta que un coche se estaría moviendo de diferente forma según el observador, de acuerdo, que estuviese suponiendo una referencia, lo cual tendría tela. Pues aquí pasa lo mismo. Cualquiera de estas dos hipótesis es aceptable y lo vamos a ver ahora. Si yo supongo esta hipótesis, ¿qué pasa? Pues que la intensidad que yo he supuesto en la bobina 2, esta es la bobina 1, esta es la bobina 2, la intensidad que yo he supuesto en la bobina 2 es esta, la I sub A menos I sub B. Esta intensidad I sub A menos I sub B entra en el terminal correspondiente y la I sub A menos I sub D sale. Luego si una entra y la otra sale, este acoplamiento es negativo, ¿de acuerdo? Y tendríamos menos M12 por I sub A menos I sub D. Y ahora, para los desconfiados, ¿y si yo hubiese supuesto esto, me he equivocado? No, porque si supones esto, esa intensidad, como la hemos marcado aquí, está entrando por el terminal correspondiente, la que hemos supuesto en L2 entra y entonces el signo sería positivo. Pero una pequeña pregunta, ¿no es esto igual a esto? Pues evidentemente sí. Luego, el criterio de signos o la referencia que tomamos da igual. Ojo, da igual, pero siempre que sepamos lo que significa el criterio. ¿Vale? Es decir, si el signo es menos o si el signo es más. Insisto, la referencia la pone cada uno como quiere, pero con esa referencia tiene que escribir la ecuación y ahí no me vale como quiera, ahí es como corresponda al elemento. ¿Vale? Bueno, pues cerramos el segundo elemento. Pasamos a la bobina L1. Pues la bobina L1 será L1D, lo pongo así con unos corchetes, por la intensidad que circula. ¿Cuál hemos supuesto que la intensidad que circula? Pues en el sentido, para que dé tensión en el sentido de malla, supuesta que no hay acoplamiento, I sub A menos I sub D. ¿Vale? ¿Y el acoplamiento quién es? Pues el acoplamiento es M12D por la intensidad que circula en la otra, que es esta, que es I sub A menos I sub B. I sub A menos I sub B entra, la I sub A menos D de dedo sale. Luego el sentido del acoplamiento es negativo. ¿Vale? ¿Y qué nos queda? Pues no nos queda ningún elemento, esto es igual a 0. ¿Vale? Pues ya hemos acabado esa ecuación. Malla B. Bueno, he cambiado de color y al final me he quedado con el verde. Malla B. Pues la malla B vamos a empezar por la bobina L2. Si empezamos por la bobina L2, lo que yo voy a hacer es recorrer la bobina, pero ahora no en este sentido, sino que la voy a recorrer en el sentido de malla. ¿Y qué intensidad le supongo ahora al L2? Pues la que queráis. Le podéis suponer la de antes, esta de aquí, ¿vale? Estoy en la parte de arriba a la derecha, la I sub A menos I sub B, o le podéis suponer aquí perfectamente a la L2 la I sub B menos I sub A. Vamos a suponer eso. Pues tendríamos ecuación de esa bobina, sería L2 por D por I sub B menos I sub A. ¿De acuerdo? Y ahora el acoplamiento. M1D por
la intensidad que circula por el L1. ¿Qué intensidad cogemos para el L1? Pues por ejemplo esta de aquí, ¿vale? M1 2D por I sub A menos I sub B. Perdón, I sub A menos I sub D. ¿Qué hacen esas intensidades? Pues esta intensidad I sub A menos I sub D sale, y la intensidad que hemos cogido aquí también está saliendo del terminal correspondiente. Luego, como las dos salen, hacen lo mismo y los flujos se suman. Si este primer término es positivo, el otro es positivo. Una cuestión y un saludo para ciertos señores que andan implicando por ahí circuitos. Los acoplamientos, señores, tienen también D. ¿De acuerdo? Es decir, para esas formidables instituciones que explican circuitos, pues los acoplamientos también tienen Ds. Bueno, pues seguimos. Pasamos a la resistencia. La caída de tensión en la resistencia sería R2 por I sub B más la caída de tensión en la fuente de intensidad. Bueno, la caída de tensión en la fuente de intensidad, pues también hay gente por ahí muy lista aplicando circuitos, que la caída de tensión en la fuente de intensidad, como la fuente de intensidad saca intensidad, dicen que la caída de tensión es cero. Bueno, si las fuentes de intensidad sacan una caída de tensión que es cero, o una tensión que es cero, pues me gustaría que me dijeran esas fuentes bien informadas para qué sirve una fuente de intensidad, porque si la tensión es cero no da vatios. Bueno, pues la caída de tensión en la fuente no es cero. ¿De quién depende la caída de tensión en la fuente? Del resto de elementos del circuito. Pero aún no sabemos la caída de tensión de esos elementos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como no sabemos la caída de tensión de esos elementos, lo que vamos a hacer es definir sobre la fuente, ¿de acuerdo?, una tensión que no sé cuánto vale, que es la tensión de la fuente, que le voy a poner esta referencia, pues la voy a poner así, más U sub F. Y le voy a poner unos interrogantes, ¿de acuerdo?, para no olvidarme que eso, la U sub F, no es una variable de malla, sino que esa U sub F es una nueva incógnita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando lleguemos a algún elemento en el que no sepamos definir muy bien la relación entre nuestra variable ficticia y lo que queremos calcular, vamos a meter una incógnita, pero sin pasarnos. ¿Vale? No meter una incógnita porque no sé meter o no se calculó una ecuación de definición. Seguimos. Seguimos y me deja esto seguir. Parece que de momento tengo un problema. Bueno, pues me deja seguir. La malla C. Bueno, pues la malla C, ¿de acuerdo? La malla C es la que tenemos aquí. Vamos a ver si puedo limpiar esto. Vale, pues lo puedo limpiar. Bueno, pues para que lo veáis mejor, esas dos ecuaciones os las guardáis por ahí. La malla C. La malla C, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por la fuente de intensidad, y en esa fuente de intensidad tenemos la tensión que hemos definido como un sub F, pero que con el sentido que le hemos puesto a la sub F, la malla C es negativa. La caída de tensión de la bobina L3, pues es L3D por la intensidad que es I sub C. Quizás alguien se pregunte que por qué si esta bobina está cerca de esta no está acoplada la L3 con la L2. Ojo, que en un dibujo las bobinas estén cerca no significa que físicamente estén cerca o que sus campos físicamente estén provocando flujo en la otra. ¿Vale? Cuidado. ¿De acuerdo? Lo normal sería que si están cerca sí que acoplase, pero si no están acoplando es porque hay alguna razón. El flujo de una es perpendicular con la superficie de la otra, están alejadas por lo que sea, cualquier motivo, es decir, que tampoco es extraño. Y el último elemento es un condensador. El condensador es 1 partido C1D, y la caída de tensión en este sentido, ¿vale?, en el sentido de la malla C, que se me ha borrado el sentido de la malla C, que es este, pues vendría dado como 1 partido por CD por I sub C menos, perdón, esta malla de aquí es la I sub E, ¿vale? I sub C menos I sub E, y todo esto es igual a 0. Malla D. Bueno, pues la malla D, hacemos exactamente lo mismo. Empezamos por la bobina L4, pues sería L4D
por I sub D. Seguimos por la bobina 1. La bobina 1 es la bobina acoplada, pues sería L1D. Por ejemplo, ahora voy a cambiar la intensidad. La voy a suponer que la intensidad es I sub D menos I sub A, es decir, esta de aquí, lo pongo aquí. Esta es la intensidad sobre la bobina L1. I sub A menos I sub D. Perdón, I sub D menos I sub A. ¿Vale? La D es la que manda. Y ahora ponemos el acoplamiento. M1D, ¿por qué intensidad? Pues la intensidad para la otra bobina, vamos a cogerla como la hemos cogido aquí. I sub A, de acuerdo, menos I sub B. Bueno, pues sería M1D por I sub A menos I sub B. Esta intensidad está entrando por el terminal correspondiente. La otra intensidad también está entrando. Luego esto es positivo. ¿Qué nos queda? La resistencia R3. Pues resistencia R3 por la intensidad I sub D, estamos evaluando la caída de tensión en el sentido de la malla D, pues sería R3 por I sub D menos I sub B. Y nos quedaría la fuente de tensión. La fuente de tensión en el sentido de la malla, como la característica nos dice que la tensión va hacia allá, coincide con la malla y sería más E sub G2 de T igual a 0. Bueno, y por último nos queda una malla muy fácil, que es la malla E. La malla E empezamos por R3, ahora la caída de tensión la ponemos hacia allá. Sería R3 por I sub E menos I sub D. Recordad que esta de aquí es la I sub E, ¿vale? Más la caída de tensión del condensador, 1 partido C1D por I sub E menos I sub C. Es I sub E de España menos I sub C de Canadá, porque estamos recorriendo en el sentido de la malla E, la malla, más la caída de tensión en esta fuente, en el sentido de la malla E, es lo que ahí se llama gamma U sub A, pero no os olvidéis que ese U sub A no es un dato, más luego la caída de tensión del condensador, 1 partido C2D por I sub E igual a 0. Bien, ahora lo que os aconsejo, y siempre lo aconsejo, es que hagáis, por decirlo así, una revisión de las ecuaciones y de incógnitas que tenéis. ¿Vale? Bueno, pues incógnitas tenemos las intensidades de malla, que son 5, desde la I sub A hasta la I sub E. Tenemos también una incógnita que es la fuente dependiente, que dependía de U sub A, una. Y tenemos también una incógnita de la fuente de intensidad I sub G, ¿vale? Que la habíamos puesto porque la fuente es ideal y no tenemos relación entre tensión e intensidad. Bien. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Pues ecuaciones tenemos 5. Tenemos las 5 ecuaciones de malla, que teóricamente nos deberían haber dado la I sub A, I sub B, I sub C hasta I sub E. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que hay un elemento, una fuente concretamente dependiente que tiene una tensión sub A, y otra fuente a la que le hemos metido una incógnita. Pues nos faltan 2 ecuaciones. Bueno, pero no es que falten 2 ecuaciones. ¿Por qué nos faltan 2 ecuaciones? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque si volvemos un momento hacia arriba, ¿vale? La U sub A es una tensión que viene definida aquí, es decir, que la podemos poner en función de las incógnitas. A ver si me explico, es decir, podemos establecer una ecuación muy fácil. La U sub A, ¿quién es? Pues la U sub A es menos, ojo, L4 por D. Fijaos que es menos porque la intensidad I sub D va hacia arriba y la tensión sub A va hacia abajo. Luego hay que cambiar, teniendo en cuenta la referencia de la ecuación de definición. Luego sería menos L4D por I sub D. Ya tenemos una ecuación, nos falta una. Bueno, pues en realidad la ecuación que falta es muy fácil ver de dónde falta. Si recordáis la lección 3,
y le podéis echar un vistazo a los apuntes. En la lección 3 habíamos dicho que teníamos ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, de la segunda ley de Kirchhoff y teníamos las ecuaciones de definición. El método de mallas consistía en que la primera ley de Kirchhoff no servía para nada, establecíamos la segunda ley de Kirchhoff en las mallas, que es lo que estamos haciendo, y sustituíamos las ecuaciones de definición. Eso es cierto, que lo hemos hecho para la rama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Pero para la rama 8 no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? Pues porque la ecuación de la rama 8 es que y sub 8 es igual a y sub g de t. Esta ecuación es una ecuación como el resto de las ecuaciones, es decir, que nos relaciona una impedancia con una intensidad y que por tanto se puede sustituir aquí la tensión, que es la segunda ley de Kirchhoff. Recuerda que la segunda ley de Kirchhoff son sumatorio de tensiones. ¿Se puede sustituir aquí por una intensidad? No. Entonces, esta ecuación no se ha podido sustituir. Bueno, pues si esta ecuación no se ha podido sustituir, esta ecuación aún está en el cajón disponible. Pues lo que vamos a hacer es recuperarla. Es decir, la intensidad de la rama 8 se da igual a I sub g de t. Pero como las ramas no pintan nada, esa I sub 8 la tendremos que definir en función de ¿quién? Pues en función de las mallas. ¿Y quién es la I sub 8 en función de las mallas? Pues la intensidad de la rama 8, que era esta de aquí, ¿vale? En función de las mallas sería la I sub b menos la I sub c. Pues pongo la ecuación. ¿Vale? Y aquí nos quitamos de en medio la rama y ponemos la ecuación de definición que no la habíamos podido meter. Esta es una ecuación, por decirlo así, que se queda suelta, entre comillas, ¿de acuerdo? Y se queda suelta porque tiene una forma rara, no tiene la forma normal de tensión es igual a una impedancia o una admitancia. Es decir, tensión es igual a una impedancia por intensidad, o como vamos a ver en el método de nudos, que la intensidad no es igual a una admitancia por la tensión. Bueno, pues fijaos que gracias a que la lección 3 la hemos comprendido, hemos entendido los conceptos, pues hemos podido resolver ese problema. Ahora ya tenemos las 7 ecuaciones, estas dos ecuaciones que yo las llamo adicionales, más las 5 ecuaciones de malla con 7 incógnitas. Bueno, pues con esto yo creo que el ejemplo queda explicado. Si hay alguna duda, pues nada, me mandáis un correo y las comentamos. Muchas gracias a todos y muchas gracias pues a toda la gente que en este momento, como decía en el resto de los vídeos, sanitarios, policías, el ejército, la gente que te atiende en el supermercado, la gente que está limpiando las calles, la gente que nos está vendiendo el pan, que nos está vendiendo el pescado, la carne, los que están por el campo, en los barcos, es decir, toda la gente que está ayudando, y todos los que me dejo, todos los que están en las industrias haciendo y reconvirtiéndose para que podamos fabricar mascarillas y podamos fabricar elementos de protección y podamos fabricar respiradores, todas esas empresas que están dejando de hacer lo que estaban haciendo y se están adaptando, y eso lo están haciendo también los ingenieros, o están haciéndolo también los ingenieros, pues darles también un aplauso muy fuerte. Venga, pues hasta el próximo ejercicio.